La conferencia matutina del 21 de julio de 2026 aportó elementos clave en la construcción del discurso público y el consumo crítico de la información por parte de la audiencia. Número 1. Verificación frente a la narrativa de redes. La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó el espacio para confrontar directamente publicaciones en redes sociales como las del empresario Ricardo Salinas Pliego, desmintiendo rumores sobre su seguridad en Estados Unidos o el contexto del Mundial. Lo más lamentable, y lo voy a poner porque es muy lamentable, entre otros, es la publicación de Salinas Pliego, la verdad. Porque yo dije el día que ganó México, el primer partido que jugamos, es un decir, que jugó la selección, pero con la selección estuvimos todos y todas contra Sudáfrica en la inauguración. Y al otro día dije, quien apueste en contra de México, quien no quiera México, le va a ir mal. Le va mal en la vida, le va mal en la política, en todos sentidos. Y la verdad es muy triste, muy, muy triste, que haya habido, con la recepción que tuve de mexicanos en Nueva York, que la verdad increíble, esperaron horas y horas con el retraso del vuelo para poderme recibir, algo muy, muy emotivo, muy hermoso. El servicio secreto estaba muy alterado de cómo una presidenta iba a estar tan cerca de la gente, pero yo no podía dejar de abrazar y saludar a todos, porque en la medida de lo posible, pues porque imagínense haber esperado tanto tiempo y con tanta alegría recibirnos, pues fue un momento muy, muy emotivo. Pero hubo alguien que subió a la red social, a ver si lo pones, muy, muy triste y doloroso que alguien se atreva a decir algo así. O sea, este señor José Díaz, que se dedica, por cierto, a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, sube una publicación que dice, ICE, haz lo tuyo. Es una cosa inaudita, 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 de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Es inaudito, doloroso, increíble. Pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano, lo suba a su red como reivindicando esta publicación. Y que diga, junta más gente que un gatito atropellado, más allá de la crítica hacia nosotros. O sea, y para que lo vea el pueblo de México, ¿quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos? Para la alfabetización mediática, que los actores políticos identifiquen y refuten la desinformación o el discurso de odio es un gran aporte a la audiencia, pues traslada el debate de la esfera digital al registro oficial. Número 2. Uso de datos como contrapeso. La presentación constante de gráficos y cifras sobre infraestructura hospitalaria busca fundamentar el discurso gubernamental en evidencia técnica. Sin embargo, desde la alfabetización mediática se exige que el ciudadano no solo reciba el dato, sino que cuestione la procedencia y el contexto de las cifras, por ejemplo, el rezago histórico mencionado en el sector salud. Pero en este periodo sigue creciendo la población, sigue creciendo el número de derechohabientes del IMSS. Entonces, si no construyes nuevos hospitales, nuevas camas para la atención de los derechohabientes del IMSS, ¿qué es lo que pasa? Se saturan los hospitales antiguos, es obvio. Si no construyes al mismo tiempo que va creciendo la población, de acuerdo a los índices internacionales, pues ¿qué pasa? Los hospitales que tienes se saturan. Pero además, este es el periodo del incremento en la diabetes, en la hipertensión, en las enfermedades crónicas, porque cambia la alimentación de los mexicanos, se consumen más alimentos procesados,
se pasa a una vida más sedentaria. Entonces, aumentan estas enfermedades, pero no se construyen hospitales, no se contratan nuevos médicos. Claro, entras al 2019 pues con un rezago. En medio de ese rezago llega la pandemia del COVID-19 y con un esfuerzo titánico, es la palabra, se atiende prácticamente a todo aquel que le necesitó. Sin embargo, ya tenías problemas muy graves de diabetes, de hipertensión, que fue justo donde más afectó el COVID-19. Entonces, nuestro objetivo en el IMSS, contando los 2 sexenios de la transformación, es construir 13.3 mil camas, que apenas va a atender el rezago. Por eso queremos el sistema o el Servicio Universal de Salud, que nos permita atender de manera más integral a todas y todos los mexicanos. La presidenta utiliza el contraste entre el periodo neoliberal y la actual transformación para enmarcar los problemas actuales como la saturación hospitalaria dentro de un proceso de largo aliento. Un consumidor de medios alfabetizado debe notar cómo este encuadre es parte de la construcción de una identidad política y una visión de nación. 3. Transparencia y pedagogía pública. El ejercicio de desglosar proyectos específicos, avances porcentuales y el número de plazas para especialistas sirve para hacer inteligible la gestión pública. Es una estrategia de comunicación que intenta evitar la ambigüedad, permitiendo que la prensa y la ciudadanía puedan auditar el cumplimiento de los compromisos. Sobre lo que preguntaba de las contrataciones, en efecto, con las nuevas obras hay nuevas contrataciones, aunque en algunos casos hay personal que ya está y se agrega, continúa. Pero en Oaxaca, además del personal existente, tendremos 2.100 plazas más, en Tampico 614, en Cherán serán 117, en el geriátrico 89, en Chetumal 614, en Cancún 614, en Vasco de Quiroga 614, en Tlatelolco 130 nuevos porque hay migración de personal que ya trabajó ahí en otro momento. Estos son los que tenemos. 4. Gestión de la crítica y el cuestionamiento. La apertura a preguntas sobre temas sensibles como la sentencia a Ismael El Mayo Zambada o la seguridad en Zacatecas permite observar el ejercicio de rendición de cuentas. La forma en que la mandataria esquiva o responde preguntas complejas es un aspecto fundamental para evaluar la salud de la libertad de prensa y el acceso a la información en un país democrático. Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle sobre esta sentencia que ya recibió Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? ¿Es cadena perpetua? No hay una opinión personal sobre eso, no es lo que es. En este contexto, él aprovechó para hacer un llamado a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado para disminuir la violencia aquí en México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, obviamente viniendo de quien viene, pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia. Fíjense, la tragedia de la guerra contra el narco, y lo voy a decir, hubo un periodo de hacer grande al narco, como si fuera un modo de vida, pues eran los grandes personajes de México. Bueno, no salió hasta en la revista Forbes un narcotraficante. Es decir, se enalteció estas figuras. Increíble, increíble. Ahora resulta que eran los grandes héroes, cuando supuestamente había
una decisión desde el Estado de combatirlos y al mismo tiempo en la propaganda, pues haciéndolos grandes. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es eso. Es una vida de penurias y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante. La presidenta Sheinbaum aclaró la postura oficial frente a las declaraciones de narcotraficantes en Estados Unidos, señalando que el gobierno se enfoca en la pacificación mediante la atención a las causas y no citando o validando a actores criminales.